Les hablaré sobre lo mostrado en el pergamino respecto a la gota de sol y la gota de luna, y dónde creo que se encuentran los poderes otorgados por cada una. Pero para hablar de los poderes otorgados por estos astros y a dónde pertenece actualmente cada uno, debo enfocarme primeramente en la historia de Rapunzel y sus acciones, y de esa forma podré explicar dónde se encuentran los poderes de las gotas. Comencemos hablando del nacimiento de Rapunzel. Todos sabemos por lo mostrado en la película, que la mamá de Rapunzel enfermó, y para salvarla a ella y al bebé, se tuvo que buscar la flor de la gota de sol. La flor sanó a la reina y le dio a la princesa su mágico cabello dorado capaz de sanar heridos y enfermos, pudiendo incluso rejuvenecer a la gente. Gracias a la serie tenemos por seguro, que una vez la flor dorada fue utilizada para sanar a la reina, esta perdió toda su magia. El poder de la gota de sol se traspasó completamente a Rapunzel, ella se volvió la portadora de la magia de la gota de sol. Pensarán ustedes que ahí está, que dentro de ella se encuentra la gota de sol, que no hay más, pero ¿qué tal si lo que le da poder a Rapunzel en la serie no es la gota de sol? A mi parecer, los poderes del sol no se encuentran más dentro de Rapunzel, no del todo, pero eso lo explicaré más adelante. Lo que hizo volver a crecer su cabello no fue la gota de sol, fue su contraparte, fue la gota de luna. Famosa es la teoría de que los poderes de la luna podrían pertenecer o pertenecerán a Varian o a su familia, pero yo no lo creo así. Creo que esos poderes se encuentran en Rapunzel desde el momento en que su cabello volvió a crecer, desde el momento en que ella tocó las rocas. Porque como sabemos gracias al pergamino, así como la flor dorada poseía el poder del sol, los poderes de las rocas provienen de la luna, y muy probablemente la fuente de las rocas sea la gema, que se encuentra en el reino oscuro. No estoy diciendo que la magia del sol haya desaparecido de ella por completo, las rocas reaccionaron en un principio a su contraparte, es decir, los restos de la magia del sol que aún están dentro de Rapunzel, por eso las rocas brillaron cuando ella se acercó y por eso la afectaron, por eso su cabello creció dorado. La poca magia del sol que le queda es la causa por lo que las rocas la buscaron para conectarse con ella. Pero ese poder ya no está del todo en ella, esa es la razón por la cual su cabello mágico ya no posee sus habilidades curativas, por eso su canción ya no funciona. Pero esos restos del poder del sol despertaron a las rocas, las cuales traspasaron la magia, o parte de la magia de la gota de luz de luna a Rapunzel. Y gracias a esta magia el cabello adquirió otro tipo de poder. Ya no poseía el poder de curación de la gota de sol, la magia de la gota de luna le dio una habilidad diferente, ya no curar, sino proteger. El cabello se volvió un escudo indestructible que reacciona al peligro, incluso más irrompible que las rocas mismas. Como prueba de ello, vemos cómo la espada creada con un fragmento de roca negra de Adira puede romper las demás rocas fácilmente, pero el cabello no recibe ningún daño. Pienso que el cabello pudiera ser tan indestructible como la gema, que se encuentra en el reino oscuro, la que contiene originalmente los poderes de la gota de luna. En esencia la gema y el cabello son lo mismo, sus propiedades son similares, por eso, el cabello es tan, o más fuerte que ellas. Incluso ambos causan una explosión similar. Sin embargo, es verdad que la razón por la cual las rocas respondieron a ella desde ese primer momento es por los vestigios de la magia de la gota de sol que aún quedan en ella. Las rocas estuvieron siguiendo a Rapunzel todo el tiempo, por eso estaban atravesando Corona, iban en busca de ella, y el cabello de Rapunzel también buscaba conectarse con las rocas. Todo esto era inconsciente. Durante las pesadillas de Rapunzel, su cabello brillaba y se elevaba, tratando de encontrar las rocas. Creo también que la velocidad en la que las rocas se trasladaban era debido al estado emocional de Rapunzel.
Una vez las rocas negras se conectaran con la gota de sol, estas señalarían un camino para que Rapunzel llegue al reino oscuro. Todo esto ocurrió por los restos de la gota de sol en Rapunzel. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que el nuevo poder de su cabello proviene de la luna? Según Varian, lo escrito en el pergamino dice que las rocas negras son una oscuridad antigua cuyo poder destructivo puede solo detenerlo su contraparte, la gota de sol. Por ello Varian creyó que el cabello podría penetrar y destruir las rocas, pero no ocurrió así. Rapunzel no destruyó las rocas, ella las controló. El control sobre las rocas negras pertenece a Rapunzel, las rocas son parte de ella. La magia de la gota de luna está dentro de la princesa. Sí, hay varios huecos en esta teoría, y sé que el control sobre las rocas podría ser fácilmente explicado diciendo que la gota de sol y la gota de luna debían unirse para provocar este poder. Pero yo pienso que las rocas iban tras la gota de sol en Rapunzel para guiarla, no precisamente para que ella las controlara. El control en sí proviene gracias a la magia de la luna. Recuerden, no todo sobre las rocas tiene respuesta aún. Adira misma dijo que ella no tenía todas las respuestas. Por eso se sorprendió tanto al ver que el cabello era algo que ni siquiera su espada de roca oscura podía cortar. De ser la teoría acertada, nadie sabe que el poder de la gota de luna lo posee Rapunzel, ni siquiera lo sabe Adira. Pero ahora mismo se estarán preguntando, ¿por qué sigo diciendo que el poder de la gota de sol ya ha desaparecido casi por completo en Rapunzel? ¿Por qué digo que Rapunzel solo tiene los restos del poder del sol? Como dije antes, los vestigios del poder del sol en Rapunzel son los que llamaron y atrajeron a las rocas en primer lugar. Ellas buscaban la gota de sol. Lo poco que le queda a Rapunzel de esa magia fue suficiente para que las rocas la guíen hacia el reino oscuro. Pero ese poder ya no le pertenece a ella. El legendario poder de curación ya no es de ella. Bien, ya establecimos que el poder de la gota de luna pertenece a Rapunzel. Pero, ¿dónde está entonces el verdadero poder de la gota de sol? Si es cierto que no le pertenece ya a Rapunzel, ¿en quién recayó esa magia? Se los explicaré, y para eso debemos volver al principio de la historia. Recuerden el inicio de la película. Se nos narra que hace muchos años una gota de luz del sol cayó del cielo, y de esa gota de sol creció una mágica flor dorada. Y recordemos nuevamente que en la serie se demuestra que la flor perdió sus propiedades mágicas al traspasarlos a Rapunzel. Pero puede no ser del todo cierto, no es posible que una flor no mágica esté casi intacta después de 19 años. La flor aún contenía un poquito de la magia del sol, pero no lo suficiente para curar o destruir las rocas. Cuando el recipiente que contiene la susodicha magia lo traspasa a algo más, traspasa los poderes esenciales, en este caso el poder de curación, pero aún quedan restos, chispas de magia que pueden, por ejemplo, conservar una flor cortada y sin terminar de marchitarse y deshacerse por 2 décadas o, quizá, suficiente magia para despertar las rocas oscuras. Estoy diciendo que lo que le pasó a la flor dorada es lo mismo que le pasó a Rapunzel. El motivo por el que ella no tiene ya sus poderes sanadores es porque ella, inconscientemente, los traspasó a alguien más. Nosotros lo vimos claramente, en la película. Al igual que cuando la gota de sol cayó del cielo y otorgó su poder a una flor, Rapunzel otorgó su poder con una lágrima. Otra gota, una gota de lágrima con los poderes del sol. Cuando la gota de luz del sol cayó del cielo siglos atrás, cayó en tierra y antes de que la flor mágica brotara y creciera se dibujaron unas marcas brillantes y doradas. Muy similar a lo que se dibujó en Yujin cuando la lágrima de Rapunzel cayó en su mejilla. Al absorber la lágrima, es decir los poderes de la gota de sol, Yujin volvió a la vida.
Su herida sanó junto a unas luces doradas, las cuales formaron imágenes representando el cabello dorado y la flor dorada, los objetos que poseían el poder del sol anteriormente. Esto nunca sucedía cuando Rapunzel curaba a alguien, puesto que esta vez no fue solo una sanación. Rapunzel pasó la magia a Yujin. La gota de sol le dio vida a una flor y le dio vida a Yujin. Mi teoría dice que los poderes de la gota de sol, es decir el poder de curación y quizá la clave, para destruir o controlar la gema, que es el origen de las rocas oscuras, la contraparte de la gota de luna está en Yujin, lo estuvo todo este tiempo. Y nadie lo sabe. Si Yujin realmente tiene estos poderes dentro, no los ha despertado puesto que no sabe de ellos. ¿Y por qué las rocas no reaccionan a Yujin entonces? Eso se debe a que las rocas encontraron primero a Rapunzel y se vincularon con ella. En mi opinión, esta teoría ha perdido fuerza con el inicio de la segunda temporada, pero intente acomodarla para que concordará. Esta teoría puede que esté por completo equivocada, pero no lo sabré a ciencia cierta hasta que se compruebe lo contrario más adelante en la historia. Recuerden que es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.